Tal vez regresando a un comentario que hiciste, Luis, sobre las causas de la crisis, muchos están apuntando el dedo hacia precisamente los productos derivados, a la finanza estructurada, incluso productos y técnicas que enseñamos nosotros aquí en el aula. Entonces dicen pues de que deben ser abolidos, que son los culpables, son las armas de destrucción masiva financiera, dice que de alguna forma idearon y que son los causantes de esta crisis. ¿Qué consideras de eso? Me quieren dejar sin trabajo, porque ya teníamos un seminario de finanzas estructuradas precisamente, que creo que lo acabamos de dar este año, pero no lo vamos a dar el año que viene. Aunque yo creo de hecho que es importante, y es importante porque el problema no es los productos de finanzas estructuradas como la titularización o algunos derivados crediticios, el problema es el uso que la gente hace de ellos y hasta qué punto uno los usa sin entenderlos bien. Una de las cosas que a mí me aterró en realidad al comienzo de esta crisis, bueno, al comienzo no, pero cuando nos comenzó a pegar de verdad en serio, fue en el día que, un lunes en septiembre que Lehman Brothers quebró. Y el domingo anterior había habido una reunión de emergencia en Nueva York entre la Reserva Federal de Estados Unidos y los principales operadores del sistema financiero para discutir un poco cuál era la exposición de cada uno de esos jugadores a una potencial quiebra de Lehman Brothers. Y en realidad a mí lo que me aterra es que haya tenido que haber una reunión y no simplemente una llamada telefónica y preguntar cuál es tu riesgo en Lehman Brothers, qué pasa si lo dejamos quebrar. Era una situación tan compleja, tan complicada, que hubo que sentarnos en una mesa todos, a ver, entre lo que tú sabes y lo que yo sé, ¿cuánto será que estamos expuestos al riesgo de Lehman Brothers? Y mucho de eso viene precisamente de intermediarios financieros, incluso sofisticados, tomando posiciones en títulos sin entender a cabalidad los riesgos que estaban asumiendo al comprar esos títulos. Una de las cosas que pasa con estos credit default swaps, por ejemplo, que funcionaron muy bien en la crisis del 2002. Cuando tuvimos la crisis de Enron en el 2002 y de gobierno corporativo, ¿verdad?, la gente ni siquiera se dio cuenta que había credit default swaps y había 2 trillones de credit default swaps dando vueltas en el sistema y funcionaron muy bien, funcionaron tan bien que por eso es que ahora tenemos 50 trillones. El problema es que 50 trillones o 55 trillones es mucho más del monto que hay allá afuera en deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el monto que hay de deuda? Es decir, si yo estoy cubriendo mi riesgo, si yo lo que estoy es asegurando el riesgo que estoy asumiendo, el riesgo crediticio que estoy asumiendo, los credit default swaps, el monto debería ser comparable al monto de la deuda. ¿Cuál es la diferencia, sin embargo, que hay? Bueno, la diferencia que hay es gente especulando, es gente tomando apuestas. Y hay más de la especulación en este momento, porque esos son contratos estandarizados, pero no se transan over the counter, entonces no hay en realidad manera de saber quién los tiene y dónde están y qué están haciendo. La especulación, sin embargo, es aquí hay muchos hedge funds y otros operadores básicamente apostando a que el portafolio hipotecario de otra institución va a caer. Y entonces están tomando, y el credit default swap se vuelve una manera muy sencilla de tomar apuesta en ese mercado sin tener, por cierto, que pasar por los requerimientos que sí hay que pasar cuando uno va a la Bolsa de Valores de Chicago, ¿verdad?, y uno compra y uno hace apuestas con opciones allí, porque ahí si yo voy perdiendo, todos los días me piden que yo vaya poniendo en mi cuenta el monto de lo que estoy perdiendo. Entonces, si en algún momento, al final del contrato, yo terminé perdiendo dinero, el pago está garantizado porque en mi cuenta estaban los fondos de todo lo que yo había ido perdiendo día a día en ese contrato. En credit default swaps, como esto no se transa en bolsa, sino que se transa over the counter, esas reservas no están. Entonces, en este momento, Wachovia y Citibank están demandando a un hedge fund pequeñito en Estados Unidos porque los señores le vendieron unos credit default swaps a Citibank y a Wachovia y básicamente no le pueden pagar porque resulta que las pérdidas que tuvieron con esos credit default swaps es como 60% de su patrimonio, básicamente el fondo está quebrado y entonces están viendo a ver cómo no le pagan. Y resulta que aquí hubo, como demonios, me dicen ustedes, y con el perdón del francés, se le ocurre a Citibank, ¿verdad?, salir a comprar credit default swaps de un hedge fund tan pequeño, con tan poco capital, sabiendo que si la cosa sale mal, básicamente el hedge fund puede quebrar con él y con otro más que se vaya. Eso no hubiera pasado en un mercado de derivados más formal, pero pasa ciertamente en un mercado como estos informal y es parte de lo que ha generado. Hay otra cosa que tiene que ver con
con productos estructurados que yo llamo el lado oscuro de la titularización, y es que en épocas de crisis hipotecaria, el banquero siempre se puede sentar con el cliente a refinanciar el préstamo. Es decir, por supuesto que Oscar le va a poner un montón de condiciones y cómo lo hace y qué reservas tiene que asumir y qué provisiones y qué pérdidas tiene que asumir, pero es posible para el banquero sentarse a renegociar los préstamos cuando tenemos una caída masiva en el sector hipotecario. Pero una vez que esos préstamos están en un vehículo de propósito especial, es decir, en un fideicomiso, donde no hay un banquero, sino lo que hay es un administrador fiduciario viendo si entraron pagos o no y distribuyendo ese dinero entre los tenedores de los bonos, él no tiene la capacidad de sentarse a renegociar esos préstamos con la gente que está incumpliendo. Él lo que hace es seguir las reglas, y las reglas que le dieron era incumple, ejecute. Incumple, ejecute, incumple, ejecute. Él ejecuta, se queda con un montón de casas y él no se quiere quedar con las casas. Ese no es un negocio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacar esas casas a la venta. Entonces saca esas casas a la venta en un ambiente donde ya hay sobreoferta y donde los precios de las casas van hacia abajo. Saca esas casas a la venta y ¿qué pasa con el precio? Sigue bajando, lo cual hace que menos gente pueda pagar, lo cual hace que más hipotecas entren en default, lo más hace que él termine todavía con más casas, y entonces terminamos en un círculo o en una espiral negativa de la que es bien complicado salir, producto de este mismo mecanismo de la titularización. Entonces, sí es cierto que hay, digamos, alrededor de productos estructurados, hay cosas que se pueden hacer mejor de cómo se han hecho hasta el momento, y vamos a pasar por un ambiente donde vamos a tener que revisar un poco cómo hacer, cómo implementar mejor todas estas ideas de productos estructurados en el mercado. Por otro lado, sin embargo, yo quisiera volver a un punto que hice inicialmente. Parte de lo que explica ese incremento en la proporción de la población con casa propia en Estados Unidos es la titularización hipotecaria. Y eso es deseable en Estados Unidos, y es deseable en Costa Rica, y es deseable en Hong Kong. Entonces, si nosotros queremos encontrar una manera de fomentar que la población sea dueña de su propia casa, en lugar de satanizar a la titularización y satanizar otra serie de productos estructurados, encontremos qué fue lo que funcionó mal, tratemos de corregir esos errores, pero no eliminemos del todo mecanismos que pueden ser muy útiles tanto para las economías como para las empresas, a efectos de obtener el financiamiento que se requiere. Gracias, Luis. Un comentario de la revista Fortune decía la diferencia entre credit default swaps y los casinos, dice, es que los casinos en Estados Unidos sí tienen algo de regulación. Y los credit default swaps básicamente carecen de todo, son contratos entre agentes económicos.